Gascue fue el primer sector urbanizado que se creó fuera de las murallas de Santo Domingo y se origina por la necesidad de salir de muchos adinerados que estaban corriendo al hacinamiento en que se estaba viviendo por la sobrepoblación que existía en la ciudad a finales del siglo XIX. En esa época la ciudad tenía múltiples dificultades que se incrementaron con varios brotes de enfermedades, lo que aceleró el paso a varias familias que decidieron salir de las murallas y buscar dónde construir viviendas en las afueras de la ciudad. Gascue es el primer proyecto que nace en el país, no solamente en la ciudad capital, como un proyecto urbanizado. Y nace por una necesidad, tanto física, una necesidad de salubridad, una necesidad de esparcimiento, porque ya la zona colonial estaba completamente poblada, ya los negocios estaban asfixiando la ciudad, la gente vivía una casa pegada a la otra, contigua, no había comodidades, comenzó la tuberculosis, comenzó la gripe, comenzó todo tipo de enfermedades en las vías respiratorias. Desde el año 1735 en esa zona vivía Francisco Gascue, quien estableció su estancia en el lugar donde está hoy el Banco Central, y para este tiempo había un camino que iba desde donde está hoy el Parque Independencia hasta la referida hacienda y precisamente le llamaban el Camino de Gascue. A finales del siglo XIX la estancia de Francisco Gascue había cambiado 2 veces de propietario, porque primero la compró Casimiro de Moya, quien más adelante se la vendió a Pedro Ayuberes, quien se considera el gran urbanista de Gascue, porque es quien divide el sector en solares y decide establecer allí una urbanización muy diferente a lo que era Santo Domingo en ese tiempo. Quien compraba un solar en esa zona tenía que cumplir con una serie de reglas que, entre otras cosas, establecían que cada casa tuviera una jardinera, patio, una cochera, que el techo fuera alto y la casa debía tener sala, comedor, cocina, baño y un mínimo de 2 habitaciones. Por ejemplo, los pisos tenían que ser de mosaico, que eran importados, no pisos de cemento, como era esa época. La vivienda de la familia de la socióloga Eulalia Flores se construyó en el año 1910. Conserva su fachada y hoy muestra con orgullo que todavía en su residencia se mantiene el piso original. Esos mosaicos son los que te hablan de la época del esplendor de Gascue. Las casas, por ejemplo, tenían cicloneras, tenían cajas de agua, era como una cisterna en el techo. Aquí todavía yo tengo una. Las construcciones en Gascue tomaron un estilo completamente opuesto a los de la zona colonial, que era una ciudad cerrada, mientras el nuevo sector era completamente abierto y fue utilizado por algunos para mostrar su poder económico. La primera calle que se construye en Gascue es la Doctor Báez, y en ella también se edificó la primera casa del sector, ubicada en esquina formada por las calles Doctor Báez y Luisa Osema Pellerano, donde vivió y murió el presidente Juan Isidro Jiménez. Pedro Ayuberes construyó su casa familiar en la Bolívar, esquina Delgado, y le llamó Aguedita, que era el nombre de su esposa. Otra residencia importante es la llamada hoy Casas de las Raíces, que era la Villa Ena, nombre de una hija de su constructor, el ingeniero vegano Hermógenes García, pionero de la aviación civil en República Dominicana. Gascue nace como una ciudad jardín. Recuerda que los arquitectos que teníamos aquí habían venido de estudiar de Europa. Y en ese momento, esas ciudades que existían en Europa eran ciudades jardines. Por ejemplo, venían de París, venían de Inglaterra. Y ellos tenían una visión muy diferente, sobre todo una visión que le daba la importancia al entorno de las viviendas. Como teníamos muchos espacios, la vivienda quedaba en el centro y ellos podían tener un gran jardín alrededor. Quienes optaron por establecerse en esta parte lograron su objetivo porque vivían con tranquilidad, luego de dejar el bullicio de la ciudad de intramuros para establecerse en el sector que identificaba a los adinerados de la época. Gascue para mí es la aristocracia de Santo Domingo, el pasamano de la aristocracia.
ese nombre yo lo acuñé, se lo he prestado a varios historiadores y escritores. El pasamano de la aristocracia, aquí vino la persona adinerada. Las personas que podían construir un buen chalet, como decían antes, puedan tener una villa, podían tener una mansión. Entre los profesionales de la construcción que diseñaron viviendas para Gascue están Guillermo González Sánchez, Guillermo Lluveres y Octavio Pérez. También participaron algunos arquitectos extranjeros, entre los que destacan Antonio Neochocma, quien diseñó el antiguo Parque Independencia. Como era el sector de poder económico, también se convirtió en la zona preferida de las autoridades. Y los grandes empresarios. Todavía tenemos casas que tú la puedes ver, por ejemplo, los Vicini. Todavía tú puedes ver la casa de los Vicini ahí. Tú puedes ver la casa de los Reed. Tú puedes ver la casa de alguna familia que hoy son pudientes y otras que se han trasladado ya al centro de la ciudad o a las afueras de la ciudad. Vivieron en la zona Socorro Sánchez, Federico Enríquez y Carvajal, entre otros, porque fueron muchos los profesionales y hombres de negocios que nacieron o se criaron en Gascue. Bueno, mira, un ejemplo, Don Pepín Corripio, ahí cuando comienza la Bolívar. Juan Luis Guerra nació y se crió ahí, al lado de donde está la logia. Los Penson, que son descendientes de San Nicolás Penson, los Galván, los Rodrigo Gío, Moisés García, el hijo de don Moisés García. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sería amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de toda la dulzura que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago. En Gascue comenzaron a construir casas desde 1904 y ya en 1908 se estaba poblando. Y en ese tiempo, además de la ciudad de Intramuros, solo existían los barrios Galindo, que era donde está hoy Borjol, San Carlos y Pajarito, que era una zona de pescadores. Gascue era una urbanización especial, donde no había parques, porque todo el sector era un gran parque, que tenía sus calles pobladas de árboles de diversos tipos y se le conocía como la Ciudad Jardín, donde la gente podía pasearse por sus calles y no le daba el sol. Desde su fundación, el territorio de Gascue era mayor al de la zona colonial y tenían bien definidos sus límites. Al norte tenemos la Francia, aunque algunos creo que dicen que es hasta la 27, Máximo Gómez, el Mar Caribe, la zona costera, y 30 de marzo. Pero Gascue originalmente, lo que era Gascue, como se dice, comenzaba aquí en la Julio Verne, al norte de Julio Verne, llegaba hasta la Máximo Gómez, Avenida Bolívar, hasta la Francia. Eso era Gascue. Ya en el año 1924, Gascue estaba prácticamente urbanizado hasta la avenida Máximo Gómez. Fue uno de los pocos sectores que resistió la potencia del ciclón San Zenón, que provocó grandes daños en Santo Domingo el 3 de septiembre de 1930, dejando más de 2.000 personas muertas y algunos barrios destruidos. Por el tipo de edificaciones construidas con piedras, el huracán no causó daños en las casas de Gascue, muy diferente a lo que ocurrió en Ciudad Nueva y la zona colonial. La importancia de Gascue creció durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien estableció su vivienda en ese sector, pero además dispone la construcción del Palacio Nacional y otras importantes edificaciones estatales. Los trabajos de construcción del Palacio Nacional comenzaron el 27 de febrero de 1944, en ocasión de celebrarse el primer centenario de la República, aunque fue en 1939 cuando el arquitecto italiano Guido d'Alessandro inició la elaboración de los planos. O sea que de repente Gascue se convierte no solo en un barrio de la burguesía, sino en un barrio además donde reside el poder político en el país. Durante esa época, Gascue estaba compuesto por muchas viviendas que pertenecían a funcionarios del gobierno, a grandes comerciantes y profesionales distinguidos. Para muchos,
Era un orgullo residir en ese sector, que se consideraba en sus inicios como el mejor de Santo Domingo, que era el lugar al que todos aspiraban poder llegar. Pero ese encanto por Gascue comenzó a perderse durante la Revolución de 1965. Porque aunque no hubo enfrentamientos bélicos dentro del sector, el miedo se apoderó de muchos de los residentes, quienes decidieron irse a sus fincas y construir casas de campo, y así comenzaron a poblar lo que es hoy Arroyo Hondo, mientras otros decidieron irse a otros sectores. Que no existía nada con Arroyo Hondo. Lo que existía era Gascue. Hasta la revolución lo disparó. Le tiró un tiro mortal a Gascue. Ahí comenzó la rabalización. O porque se fueron esas grandes familias, comenzaron a alquilar casa, y por aquí no se alquilaba casa, todo el mundo era propietario. Con el ascenso al poder de Joaquín Balaguer en Gascue se construyeron grandes edificaciones, como el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido popularmente como Huacal. También fueron construidos la Plaza de la Cultura y el nuevo edificio del Banco Central. Balaguer, recuerda que también se mudó en Gascue, en la Máximo Gómez. Eso hizo que Gascue fuera como el centro del poder económico y político en ese momento. En el sector de Gascue residió durante muchas décadas el dictador Trujillo, así como sus familiares y sus funcionarios. También vivió por muchos años en la calle César Nicolás Benson el profesor Juan Bosch. Además de Bosch, Balaguer y Trujillo, en Gascue vivieron los expresidentes Rafael Bonelli, Juan Isidro Jiménez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Héctor Rafael García Godoy y José Rafael Molina Ureña. Entre algunos vecinos del sector hay preocupación por las numerosas viviendas en venta, y con el paso del tiempo crece la cantidad de edificios públicos y privados que se construyen en la zona. Se han abaratado los precios de los solares de Gascue, entonces han sido codiciados por alguna constructora y han derrumbado la casa de la época y han formado edificios. Hoy quienes quedan en el sector se preguntan si podrán algún día volver a tener la naturaleza en su casa, como lo fue el Gascue de principios del siglo XX, que le llamaban Ciudad Jardín. No sabe la tristeza